Minasan konnichiwa. El video de hoy se titula Pistas para entender el arte contemporáneo. Y bueno, antes de entrar de lleno con el contenido, quisiera compartir, una experiencia que me imagino que muchos hemos tenido cuando hemos visto un arte, una expresión artística que es como muy atrevido de alguna manera, ¿no? O sea, me imagino que todos vieron esta obra de arte en algún momento, que es un cambur, un banano más o menos madurado pegado con un tape en la pared, ¿no? Esto fue una obra de arte que se hizo muy famoso en el año 2019, se titula Comedian, comediante, y se hizo famoso porque esto fue expuesto en una galería de arte que queda en Miami, Estados Unidos, y se vendió con la módica suma de $120,000. Y no solo vendió uno, sino que vendió tres. Y la última, tengo entendido que logró venderlo a $150,000, ¿no? Y también, bueno, cantidad de memes que se crearon con esto. Y fue, por supuesto, la obra más fotografiada en esa exposición del 2019. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, este tipo de, no sé, fenómenos artísticos, uno no le queda más que dudar, oye, pero eso es arte. Eso es lo que se conoce como arte contemporáneo. Y bueno, esto es una de las expresiones más modernas, más novedosas, ¿no? Pero por supuesto existen clásicos como este. Esto es una obra dibujada por Cy Twombly, ¿no? Que es muy famoso, porque sus obras de arte, o sea, literalmente, creo que cualquier persona que ve eso, dice, eso lo hizo un niño. Eso no lo hizo un artista, no puede ser, eso lo hizo un niño. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de obras artísticas, no podemos evitar pensar, oye, esto es arte de verdad, ¿no? Esto lo puedo hacer yo incluso, es más, lo puede hacer un niño, lo puede hacer mi hijo, cosas así por el estilo, o mi hermanito menor. Esto no es que lo hizo un loquito y que lo puso en la pared de su casa, no, esto fue una galería de arte respetable de un país hecho por artistas respetables. Entonces, ¿será que a mí me falta un poco de conocimiento? O sea, me falta algo para entender esto, porque son expresiones artísticas, vamos a decir, muy serias, ¿no? Entonces, recientemente, bueno, hace unos años, salió en Japón este libro que se titula Yu Sansai Kara no Atoshiko, ¿ok? Yu Sansai Kara no Atoshiko, que eso fue un bestseller en Japón. Traducido sería Pensamiento Artístico desde los 13 años, escrito por la autora Yukiko Suenaga, que en esta obra es que va a estar basado en el video de hoy, y también la presentación de este libro que se hizo en el canal de YouTube que se llama Nakata University, ¿no? Entonces cualquiera de las dos son por supuesto bienvenidos a verlo o leerlo. Entonces aquí lo que llama la atención es Yu Sansai Kara no, o sea, desde los 13 años. ¿Por qué este libro está dedicado a las personas a partir de los 13 años? Porque resulta que en Japón el arte como materia, como asignatura, es uno de los más odiados, ¿no? Cuando en Japón se hizo una encuesta entre los estudiantes japoneses de primaria y secundaria, o sea, primero, sexto grado y primero, segundo, tercer año de secundaria, que cuáles son las materias que consideran más difíciles. Por supuesto, ahí salen la materia de siempre, matemática, física, química, que en Latinoamérica muchas veces se las conoce como las tres Marías, ¿no? Pero estas tres materias son odiadas, digamos, de manera consistente, tanto en primaria como en secundaria. O sea, a los estudiantes no les gusta por su dificultad. Pero con el arte pasa algo muy particular. Que aquí lo puse, que en la primaria es una materia que a todo el mundo le gusta, ¿no? Todos los niños les encanta arte, pero basta con que pasen a lo que es el primer año de la secundaria y su popularidad decae. O sea, de verdad casi que toca fondo, ¿no? Y entonces esta edad del primer año de la secundaria es que coincide precisamente los 13 años. Es por eso el título del libro. Y las razones para esto son muy claras. Que no se entiende o que no sirve para nada, ¿ok? Y además de eso, las puntuaciones son muy subjetivas. Me imagino que todos hemos tenido la experiencia de que el profesor dice, ok, por favor, dibujen algo y pueden dibujar todo lo que ustedes quieran como ustedes quieran. Y cuando tú terminas el dibujo, de repente te llega el profesor y te pone un puntaje. No siempre es buen puntaje, ¿no?
y no te puede explicar exactamente por qué te está colocando esos puntajes, o sea, dónde te resta puntos, dónde sumó puntos, o sea, es muy subjetivo lo que es la puntuación en lo que son el arte, ¿no? Las tareas artísticas en el salón de clase. Y lo otro es que se tiene que memorizar, que si nombres de artistas y la fecha, que si la fecha de nacimiento, que si los movimientos artísticos en que fundaron esos artistas o el grupo de artistas que forman una escuela. Entonces hay mucho que memorizar de unos señores que realmente uno no conoce. Y las obras artísticas, de paso, uno lo ve en una foto de este tamaño, vamos a decir que uno no es capaz de apreciar bien lo que son las obras más representativas de cada uno de esos artistas. Esto es una desgracia que esté pasando a este nivel, a esta edad, a los 13 años. Porque tal cual como lo dijo Pablo Picasso, todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artista al crecer. O sea, lo que es toda la primaria, primer grado hasta sexto grado, todos los niños disfrutan de lo que es la expresión artística. Pero basta con que el niño, por ejemplo, pinte el sol de color azul. O pinte el mar de color verde, ¿no? Bueno, verde puede ser morado, no sé. Entonces viene el profesor y dice, no, vale, el sol es amarillo, el mar es azul, ¿no? Entonces ahí le va cortando lo que es la creatividad a los niños, y toda esta parte de expresión artística libre, hacer dibujos de manera libre, cesa en el momento que pasa a la secundaria, donde ahí ya en la parte del conocimiento empieza a tener como que más peso, más que la parte de las expresiones artísticas. Entonces todo eso junto hace que la popularidad de lo que es el arte como materia decaiga, pero drásticamente, cuando se cumplen los 13 años, por lo menos en Japón. Pero la autora de este libro dice que la forma como está siendo enseñado el arte en Japón tal vez no sea la más correcta. Entonces ella compara lo que es el arte con una flor. Porque nosotros vemos, por ejemplo, las pinturas, sobre todo las pinturas más famosas de los artistas más famosos, ¿no? Ella dice que lo que nosotros vemos es la flor. Lo que nosotros vemos sencillamente son los pétalos de la flor. Pero no vemos ni las hojas, ni el tallo, y mucho menos lo que son las raíces. Pero lo que realmente importa, o sea, una de las partes más interesantes de lo que es una expresión artística, está en el tallo y la raíz, y no necesariamente en la flor. Y no solamente son las técnicas y los conocimientos lo que más vale a la hora de apreciar una obra artística, sino que hay algo más en ello. O sea, ¿qué fue lo que impulsó a ese artista de cambiar de estilo? O sea, si hasta ahora esa expresión artística se venía haciendo de tal manera, pero llegó un momento en la historia que de repente cambió, ¿no? Se adoptó otro punto de vista, otra técnica, otra forma de ver las cosas, otra forma de pensar, otra filosofía. Entonces toda esa parte histórica dice que también es importante a la hora de entender una obra artística, sobre todo el arte contemporáneo de hoy en día. En palabras de la autora, la historia del arte es la historia de lucha de los artistas contra lo que es el arte y lo preestablecido. Ok, entonces aquí me voy a permitir hacer un resumen súper brevísimo de lo que es la historia del arte, de lo que es el siglo XIV hasta lo que es el siglo XIX. Entonces, por supuesto, la época clave en este caso es el Renacimiento. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes del Renacimiento? Que casi la gran mayoría de las pinturas eran más que todo religiosas, ¿no? Que la idea era explicar todo lo que estaba pasando en el mundo fue gracias a Dios. Entonces, como una especie de panfleto explicativo de por qué ocurren las cosas, por qué las cosas están como lo vemos hoy en día. Y todo esto impulsado, por supuesto, por la religión del cristianismo. Entonces, este tipo de pintura era lo que más se veía. Pero poco a poco esto empezó a caer en desuso y empieza a tener rol protagónico, más que todo las personas pudientes, los caudillos pues, de la época, para que los artistas, los pintores le hicieran su autorretrato, es decir, que hicieran su retrato, él solo o la familia completa. Bueno, vamos a acordarnos que en una época donde todavía no existía la cámara fotográfica, así que este tipo de actividades era muy codiciado, ¿no? Los artistas, los pintores eran muy codiciados en este momento. Y por supuesto, llega el Renacimiento y la persona, el genio que representa el Renacimiento, Leonardo da Vinci, con su obra icónica que es la Mona Lisa.
¿Qué fue lo revolucionario de la Mona Lisa? Entonces, esto también se dice que fue una pintura que se le hizo a una persona, a la esposa o de una persona pudiente. Y las personas que hemos tenido la dicha de ver la Mona Lisa así en vivo, tal vez no nos impactó mucho y no entendimos, por lo menos yo no entendí muy bien, qué era lo grandioso que tenía la Mona Lisa, ¿no? Entonces, cuando tú ves la Mona Lisa de cerca y te das cuenta de la piel, la textura de la piel, el color, la iluminación, el realismo que le impregnó Da Vinci a lo que es la Mona Lisa, fue algo que no existía antes de él, ¿no? O por lo menos no tanto. Entonces, Da Vinci, como sabemos, no era solo artista, también era científico y médico también. Y era muy ducho en lo que es la anatomía humana y lo que son los músculos, por ejemplo. Entonces él utilizó todos estos conocimientos anatómicos en sus pinturas, ¿no? Impregnó todas sus pinturas con su parte científica, logrando de esta manera un realismo increíble. Y entonces este realismo artístico durante lo que es el Renacimiento se volvió como el pináculo, el punto máximo o la meta a seguir entre todas las personas que se dedicaban a la pintura, y esto continuó así durante 500 años aproximadamente. Todo esto terminó casi que abruptamente por la creación de lo que es la cámara fotográfica. La cámara fotográfica representó un shock tal dentro de la comunidad artística que incluso algunos artistas dijeron que la pintura murió. O si no, que el realismo artístico fue destruido completamente por esta máquina, porque hasta ahora la idea era, como no existía la cámara, entonces plasmar en un cuadro de la forma más realista posible una persona como si lo estuvieras viendo. Como si lo estuvieras viendo a pesar de que no lo tienes al frente, y en eso le dedicabas días para hacer eso, ¿no? Pintura sobre pintura, capa sobre capa, y después de 2-3 días, a veces una semana es que lograba la pintura, pero la cámara fotográfica lograba esto en una velocidad tremenda y no se necesitaba tanta técnica de parte del artista o del fotógrafo en este caso. Aquí es donde empieza realmente la parte interesante de lo que es la historia del arte contemporáneo, ¿no? Comienza la lucha de los artistas en el siglo XX en búsqueda de otras expresiones artísticas.